¿Te has preguntado lo difícil que es quedar en la preparatoria que tanto quieres o incluso quedar solo en alguna preparatoria? Ahora imagínate para estas personas que necesitan instalaciones y personal capacitado para cada una de ellas, y no las hay. Hoy nos dimos la tarea de buscar las mejores opciones para estos chicos, y entre todas hay una en particular. ¿Sabes qué es CAED? Son centros de atención para estudiantes con discapacidad. En México tenemos 291, pero solo 3 aquí en Tijuana, ubicados en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Cebetis número 116 y aquí en el CETIS número 156. El día de hoy vamos a conocer el Aula Gallardo. Acompáñanos. Aula Gallardo surge en 2009 debido al alto número de estudiantes con discapacidad que año con año se inscribían a preparatorias abiertas y donde los maestros no estaban capacitados. Cada asesor se encarga de un área de conocimiento, tales como ciencias experimentales, humanidades, matemáticas y lenguaje y comunicación. Es un programa que ofrece estudios de nivel medio superior validado por la SEP para quienes tienen algún tipo de discapacidad auditiva, motriz, visual o intelectual y desean continuar con su preparación académica. Los docentes y tutores dominan los contenidos de su materia, ya que están preparados para trabajar con diferentes capacidades. Esta aula se apoya en los libros de preparatoria abierta. Aquí la metodología es la que cambia, ya que se imparten las asesorías en lengua de señas o se trabaja con el sistema Braille según las necesidades del grupo. Otro punto importante es que la misma escuela cuenta con baños adaptados, ya que tienen un mayor tamaño y tubos en cada cubículo para un mejor apoyo. El único requisito para asistir es tener la secundaria terminada y el interés de continuar con sus estudios. Esta aula no tiene ningún costo y cuenta con una beca alimenticia para cada alumno. Pues es una parte del estudio, una disciplina, ¿verdad? Que ve todo lo social, todo lo pedagógico, todo lo psicológico, todo lo educativo, todo eso, ¿no? Entonces es parte de lo que tenemos que ir desarrollando aquí. Por niveles, los niveles, ¿verdad? Los coeficientes intelectuales, los niveles, las necesidades de ellos. Sumamente pesado, ¿verdad? Es pesado pero muy bonito porque aquí realmente nace una necesidad como pedagogos, como psicopedagogas, ¿no? Como psicólogas, ¿verdad? Ver las necesidades de cada quien y de qué manera tú puedes ayudarlos, de qué manera tú vas a servir y vas a irlos avanzando, ¿verdad? Estarlos viendo constantemente. Son 216 jóvenes que tengo que estar viendo todos los días. Todos los días me siento a estarlos viendo en la observación para poder ver quién se desarrolla, quién no desarrolla, quién es el que está interactuando, quién no interactúa. Los trabajo, los quito, los pongo, los muevo. A través de los 4 meses que nosotros estamos con ellos, en 4 meses ellos tienen que empezar a madurar. Esta aula es un espacio que se creó por la necesidad de querer atender a alumnos con discapacidad, porque normalmente los alumnos con discapacidad no los toman en cuenta en espacios públicos o en escuelas públicas, mejor dicho. Entonces es muy importante este espacio porque desde hace, sería como 10 años que estamos atendiendo a muchísimas personas que llegan y declaran en algún momento que no les dieron la oportunidad. Aquí tienen un espacio de educación, tienen un espacio, se podría decir, de inclusión, donde ellos se sienten integrados, donde ellos forman grupos, alianzas, inclusive cosas que no se ven como relaciones humanas. Aquí encuentran ahora sí que su novio, su novia, cosa que en una escuela regular ni siquiera podrían pensarlo porque se sienten diferentes. Entonces aquí no solamente sirven para tener un papel, sino para realmente sentirse parte de la sociedad. Por eso es importante el aula Rincón Gallardo.
Mira, es un aula que pues principalmente les ha dado pues un recibimiento muy grande. Yo en esta ocasión tengo pues 2 chicos con Asperger, y la verdad en las instituciones regulares sí pueden estar ellos, pero pues la preparación de los profesores no están capacitados para atender a este tipo de chicos. Los profesores todos están capacitados para cada uno de ellos, todos tienen ahora sí que preparar materiales diferentes para todos. Y los profesores, o sea, te digo, ellos aquí no tienen vacaciones. Ellos, la verdad, desafortunadamente, el gobierno no les cumple con sus pagos. Y es un aula, lamentablemente, es un aula que ha acogido a muchos chicos de todos los problemas habidos y por haber. Y es lamentable que los profesores no gocen de un sueldo digno, la verdad. Estuvimos conversando con Ricardo, Carlos y Roger, que son alumnos del aula, quienes nos contaron muchas cosas, entre ellas que participan en una feria de discapacidad que se lleva a cabo en la preparatoria. Veamos qué nos contaron. Vamos en el aula Rincón Gallardo y ya estamos a punto de graduarnos nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Y Guau. en esa aula qué hacen o de qué se trata? Es un aula para chicos especiales, sí, para chicos con discapacidad. Yo tengo déficit de atención. Yo del síndrome de Asperger. Bueno, cada quien expone lo suyo, entre ellos Sí. preparan sus locales de venta. Sí, algunos exponen manualidades y otros hasta venden pastelitos. Sí, sí. ¿Y todos participan en esa feria? Ajá, Sí. bueno, yo entre ellos expuse mis dibujos, bueno, algunas artes de una casa de mi casa de la cultura y mis medallas. Yo, Wow. bueno, Wow. y yo lo que expuse fue algunos de mis muñecos y también una casita de muñecas que yo mismo hice. A ver, pues, ahorita una que nos toca es argumentación. Sí, es la última materia que tenemos ahora. ¿Y esa de qué se trata? Bueno, se basa en la lectura y redacción de ensayos Y también en las investigaciones. que involucran la mesa redonda, debate y foro. No pasamos por años así como la gente normal, más bien es por materia. Y en el aula Gallardo tienen muchos compañeros. Ah, ¿Sí? sí. ¿Sí hay muchos? Sí, Bueno, eso sí. pero de todos él es mi mejor amigo. No hay duda alguna del gran trabajo que se hacen en estas aulas, de cada granito de arena que se pone día con día en los alumnos. Pero la realidad es que falta mucho por avanzar. Hablamos de 3 aulas en todo Tijuana, de 216 alumnos, ¿de cuántos? Infraestructura con escalones, recursos didácticos no adaptados, la falta de información, pero sobre todo, la falta de concientización de parte de la sociedad. Porque hoy en día es más fácil juzgar que entender el por qué actúan diferente. Pero también, detrás de cada alumno, hay una mamá que si tú confías en su hijo, ella confiará ciegamente en ti. ¿Saben qué hace Bob Esponja en un desierto? No les vayas a contar, a ver si adivinan. Buscando arenita. Sí, es cierto.